Saludo a todos los seguidores de este canal y los que ocasionalmente nos visitan. Hoy, como siempre, pidiéndole a Dios que los bendiga y a ustedes que den un like y compartan para que estas cuestiones lleguen a más personas. Es decir, todo lo que yo trato en mi canal le pueda llegar a otras personas. Hoy voy a ir a un tema que realmente es espinoso. Siempre estamos oyendo hablar de la Agenda 2030. Pero la inmensa mayoría no se imagina que es la Agenda 2030. Como su nombre lo indica, es una agenda que tenemos plantada por la ONU para cumplimiento en el 2030, como dice su nombre. Dice, ¿qué cosa es la Agenda 2030? Dice, es la declaración hecha en el Pleno de las Naciones Unidas, votada por jefes de estados y de gobiernos y en sus defectos por representantes y aprobada por unanimidad. Eso se hizo en el 2015 en Nueva York. Es decir, si nosotros analizamos, esto abarca a todos los gobiernos. Todos los gobiernos se suscribieron a esta agenda en el 2015 y hoy están apurando, y si ustedes oyeron declaraciones en la ONU, la urgencia con que quieren desarrollar esto. Cuando nosotros miramos esta agenda, los objetivos de forma general de esta agenda y lo vemos así de una forma global, vemos que es lo mejor que hay y es muy difícil no estar de acuerdo desde cuando lo vemos así superficialmente. Esto plantea una serie de objetivos y metas a conseguir, como dice, para el 2030, y ahí debe su nombre, pero tiene 17 objetivos y estos se desglosan en metas que abarcan 169 metas, es decir, que tiene 17 objetivos y 169 metas a cumplir para el 2030. En su primera lectura, como dije, produce a uno una opinión favorable, es decir, esto es una belleza, porque cuando vamos entonces a los objetivos, cuando lo vemos de forma general, como decía, pues cada objetivo, cuando tú lo lees aisladamente y sin irle a fondo, vemos que ¿quién se va a negar a esto? Por ejemplo, el primero dice, acabar con el hambre y la pobreza en el mundo. ¿Quién no estaría de acuerdo con acabar con el hambre y la pobreza en el mundo? Todo el mundo. Ahora, proveer de agua a todos los habitantes del planeta. ¿Quién estaría en desacuerdo que el agua potable le llegue a todos los habitantes de este planeta? El otro, crear instituciones seguras. ¿Quién no estaría de acuerdo crear instituciones seguras? Justicia equitativa, es decir, justicia con equidad para todo el mundo. Promover la igualdad social de la mujer. Cuando nosotros estamos leyendo esto así, decimos, esto es la maravilla, hay que lograrlo a toda costa. Pero cuando nos vamos al fondo y ya sacamos del medio de la propaganda y del eslogan de la Agenda 2030 y vamos a los 117 objetivos, nos vamos a dar cuenta que es una trampa en la que nos quieren meter un grupo de personas reunidos en la ONU, en el foro de Davos, en el foro de Sao Paulo, todo este grupo de instituciones que para mí, son un grupo de personas inescrupulosas queriendo poner un gobierno mundial que controle a los países. En ese momento vamos a ver a un gobierno internacional que nada tiene que ver con los gobiernos de nuestro país. Es decir, nosotros vamos a votar por un presidente, un no sé qué, el otro, todos los cargos estos que nosotros votamos
en nuestros países, pero esos individuos no van a responder a nosotros. Esos individuos van a responder a ese gobierno que está arriba, que nadie votó por él, nadie lo conoce, pero es el que va a controlar los designios de la humanidad en ese momento. Van a haber 2 o 3 países, como siempre, que van a tener la hegemonía porque son los que de ahí van a salir los magnates. Pero no esperen que ni para los pueblos, ni para los países de esos grandes gobiernos se van a liberar los ciudadanos de verse, como dice el eslogan principal de los objetivos de la cumbre, es que nadie tenga nada y todos seamos felices. Yo de esto vengo, cada vez que hago una directa, hablo de esto, de que el objetivo de esto es que nadie tenga nada y que todos seamos felices. Esto lo vamos a ir viendo, pero cuando nosotros vamos a seguir desenredando esto, vamos a ver que la Agenda 2030 es contradictoria. Después, cuando vamos paso a paso y analizándolo paso a paso, es contradictoria con la cultura humanamente y cristiana. Es decir, que nada tiene que ver realmente con la humanidad y la cultura cristiana en la que nos hemos criado nosotros. Estos objetivos son completamente abortistas, aunque dicen que no, que el derecho a la mujer a procrear, a tener hijos, pero también dan una cantidad de incentivos para el aborto. Incluso cuando vemos esto, vemos que el planteamiento nos enfocan desde el punto de la libertad de la mujer sobre su cuerpo y dicen que ella es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero realmente no es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, porque cuando ella va a hacer un aborto, ella no está actuando directamente contra su cuerpo, está actuando sobre el individuo que lleva adentro. Es decir, autoriza a las mamás a ser asesinas de sus propios hijos. No que de la teoría que es una masa de células, hay lugares donde han aprobado hacer los abortos, porque ellos lo llaman interrupción voluntaria del embarazo. No hay ninguna interrupción voluntaria, no se interrumpe, no se quita un chucho, se apaga la luz y se enciende. Se mata al individuo que está en el vientre, no hay continuación. Por tanto, eso no es interrupción, es aborto, asesinato. Y nadie puede obviar esto en su sano juicio, pero le han hecho creer a la sociedad que abortar, que matar a un niño es normal por el derecho a la mamá sin reconocer el derecho a la vida del hijo. Hay una regla que es muy práctica en el derecho, que tu libertad es hasta que vaya a dañar la mía. Tú tienes libertad de hacer lo que tú quieras hasta que no vayas a dañar la mía. Y yo creo que ninguna madre pueda tener la facultad de matar a su hijo. Muchas veces apelan a movimientos, a eslogan o a teorías simplistas. No, porque si la madre, que si el peligro en la madre, que si... No. Cuando un médico diagnostique que por peligrosidad de la vida de la madre hay que sacrificar la del hijo, es normal. Pero el 99% de los casos, 99.9% de los casos, no hay peligro para la madre. Simple y llanamente es que utilizan el aborto como un método anticonceptivo. Pero siguiendo con relación al aborto como método anticonceptivo, también hay que verlo como ideología de género, porque es un mecanismo que utilizan para echar a pelear el hombre con la mujer. El hombre no tiene derecho sobre su hijo, nada más es la mujer. También vemos por aquí que vemos el sexo no como algo para construir una familia, formar una familia. No. El sexo en los tratados de la ideología de género es algo de placer, sin idea
de procrear, de formar una familia, simple y llanamente sexo por sexo. Se acabó, no hay más nada. Incluso cuando vamos viendo toda esta relación de este mundo que nos quieren meter en la destrucción de la familia, vemos que nos están echando a pelear constantemente en el seno de la familia. Los hombres han perdido el derecho, ya los hombres prácticamente tienen miedo de dirigirse a una mujer, porque están en los casos de estos países que han cogido esto con más fiebre. Por ejemplo, veo los casos de España, que le han quitado la patria potestad a un padre por gusto, que ha ido un hombre preso por que la mujer va y lo acusa sin razón ninguna. No, se metió conmigo, me hizo, la mujer me violó porque hizo sexo conmigo y yo no quería hacer sexo ese día, pero bueno, en el momento ese yo no le dije que no, pero yo no lo quería, y después me antojé de decir que él me había violado, lo violó. Y en el mundo entero están destruyendo personas de alto rango, porque después de 20 o 30 años, ahora con esta fiebre, le está saliendo que violó a una mujer, que le hizo sexo sin consentimiento, que le dijo un piropo. Esto está llevando a la destrucción de la familia. Este lío de que de la ideología de género está matando a la sociedad, está matando a la familia. Lo otro, la educación. La educación pasó a cargo, no, todo el mundo tiene derecho a la educación. Bueno, el derecho lo tiene todo el mundo, pero yo no tengo, en primer lugar, por qué pagar la educación de alguien. Pero bueno, si todavía por acuerdo se determina quitar impuestos para pagar la educación, que sea social, porque no dicen la educación gratuita. No, la educación no es gratuita, la educación hay que pagarla. En Cuba, en China, en Japón, donde quiera que tú vayas, se paga la educación, porque la educación no es un bien que viene de la nada. O sea, tienes que pagar maestros, hay que pagar libros, hay que pagar escuelas, hay que pagar la madre de los tomates. Y cuando pasa todo esto, pues llega el caso de que muchos individuos se vean obligados a someterse a una educación que no desea, porque la educación viene a ser un adoctrinamiento del gobierno. Me crié en un país donde esa famosa educación gratuita, que es paga por el pueblo porque nadie tiene economía, ¿no? Como no le pagan, se convierte el individuo en un esclavo del Estado, trabaja y no recibe. Entonces, la educación es estatal, pero lo que hace es un adoctrinamiento del estudiante. Incluso, puedo poner por ejemplo Cuba, que los estudiantes se los sacan de las casas con 7, 8 años y lo meten en escuelas internas. No voy a hablar de lo que pasa en esas escuelas internas porque bueno, sería muy largo esto, pero lo único que reciben es adoctrinamiento. Los alumnos repitiendo eslogan como seremos como el Che, Fidel es mi padre, y cosas como esas, que al fin y al cabo lo que hacen es deformar la vida del estudiante, y además le inculcan ideas que están muy ajenos a las costumbres de los padres. Es decir, deforman a los estudiantes con una educación estatal, supuestamente que no es, pero supuestamente gratuita, que te dicen que es gratis, pero de todas maneras, si tú no ganas, no puedes pagar porque ya te descontaron todo. Y lo otro que quería hablar sobre esto es el hecho de que nos viven echándonos a fajar unos con los otros. Esto está pasando en este gran país de Estados Unidos, está pasando en España, está pasando en los países que más o menos estoy recibiendo información, que le dicen a las personas de color que son discriminadas por los blancos, le dicen a las personas, bueno, cuando las personas de color roban,
le justifican el robo, no lo sancionan, o si los llevan a las cárceles, lo sueltan al otro día. Por donde quiera, si eres blanco te echan a pelear con el negro, si eres hombre te echan a pelear con la mujer, nos están dividiendo. Bueno, la teoría de divide y vencerá es la teoría de la Agenda 2030, nos están dividiendo, nos están echando a pelear los matrimonios, el hombre contra la mujer, le quitan los derechos al hombre, el hombre no tiene derecho muchas veces ni a pedir la patria, es decir, el cuidado de su hijo, porque la madre entonces inmediatamente lo acusa por lo que le dé la gana. Y entonces viene la palabrita esta que ha sonado tanto en el mundo de Irene Montero, yo sí te creo. Yo sí te creo a la mujer, al hombre yo no te creo. Entonces, de ahí que las mujeres acusan a los hombres por gusto, lo llevan a la cárcel. Pero es que esto ha repercutido ahora con estas mismas leyes en España. La ley del sí, solo sí, sacó no sé qué cantidad de personas en España de las cárceles que eran violadores. Y entonces dicen que protegen a la mujer y realmente no protegen a la mujer. Esto otro de la ideología esta de que tú te puedes cambiar de sexo, hoy eres hombre, mañana mujer, están los hombres diciendo que son mujeres y van a competir con mujeres y le quitan los títulos. Entonces, están desfasando a la mujer de las competencias femeninas. Se dio el caso de un tipo que era un militar de carrera, se integró a un equipo de deporte de combate en un equipo femenino y mandó para terapia intensiva a una mujer. El caso de esta campeona de natación, este hombre que compitió en natación y le quitó los títulos a todas las femeninas. Y donde quiera pasa lo mismo. Ahora los hombres se afeitan los sobacos y se depilan la cara y se meten en competencias de belleza femenina y le dan el trofeo de Miss a un macho. Esto es ilógico, esto no hay quien entienda esto. Están destruyendo la humanidad y por ahí vamos. Pero lo otro que quería plantear es el problema de la economía, que nos están hablando de acabar con el hambre en el planeta. Y yo creo que es todo lo contrario. Porque, bueno, en parte, porque por ejemplo voy a poner ejemplos típicos. ¿Cómo tú vas a destruir presas para proteger el planeta y hacer que el agua se vierta a los ríos y no tener agua para regadío? Eso es lo que está planteando la Agenda 2030, que hay que acabar con los embalses estos porque dice que dañan el planeta. Entonces, no tenemos agua para regar las plantaciones ni que las reses tomen agua, incluso para que las personas tengan agua cuando lleguen tiempos de sequía. Lo otro, no se pueden limpiar los bosques. Cuando llegan los tiempos de sequía, cualquier cosa provoca incendio y no hay forma de acabar con los incendios. Y entonces se quema el bosque entero, se queman los animales y se queman las casas. Y está pasando muy seguidamente en los diferentes países. En Estados Unidos está pasando, en España, en otros lugares del mundo. Lo otro, le prohíben a ciertas poblaciones. Por ejemplo, esto lo estoy leyendo, lo he estado leyendo en España y que están prohibiéndole a los campesinos o a los agricultores españoles usar determinadas pesticidas y químicos para la producción de determinadas frutas o cultivos que tengan. Lo hacen bajar el rendimiento. Sin embargo, ese mismo producto, sin control de ningún tipo, se lo compran a Marruecos sin control ninguno. Es decir, entonces viene aquel producto que no costó producirlo al mercado de España y le quita el mercado al agricultor español. Sucede lo mismo con la ganadería. Miles de requisitos para criar una vaca. Pero no, la carne que viene de otros lugares no tiene problema. Se destruyen
termonucleares, porque hubo un momento que se consideró las termonucleares en España, para citar algunos ejemplos, de que era contaminante. Sin embargo, le compraban la energía a los países vecinos producidas por termoeléctricas. Hay otra cosa, hablan de la contaminación. Y entonces, hablan de la contaminación en países como Estados Unidos, por ejemplo, Brasil o cualquier otro de estos países, pero sin embargo no se habla de la contaminación de China, que es el país más contaminante, o la India, que son más contaminantes. Es decir, que vamos arriba de los países que tienen un promedio de desarrollo y no puede los países que están con una línea más o menos aceptable y tratando de proteger el medio ambiente, le van arriba hasta que no lo destruyen, no le destruyen su economía, y eso implica hambre. Entonces no están evitando la pobreza, están tratando de crear pobreza. Y por donde quiera que tú lo mires, si oímos a Díaz-Canel en la cumbre de los no alineados, perdón, en la cumbre de la ONU, donde mismo salió esta agenda, hablando de la Agenda 2030 y saliéndole fotos de mares llenos de lata en las playas de La Habana. Y está en toda Cuba. También hablé de que en Cuba la cachaza de los centrales se vierte a los ríos y del río al mar. Y entonces, señores, es un invento que nos están metiendo, y si nosotros no despertamos, el único que bueno, sí, hay muchas personas gritando contra esto. Es el caso de Vox, que tiene una agenda España, pero lo tienen todos los demás partidos cercados tratando de llevar a cabo la Agenda 2030, incluyendo el PP, que se llama de derecha. Aquí está el caso de Milei en Argentina, que si sale ahora de presidente, espero que haya un vuelco. Lo mismo que ha pasado con otras personas que han tratado de luchar, como Trump en Estados Unidos, que incluso le quitó subvenciones a la ONU por esto, y a la Organización Mundial de la Salud, que de eso quería hablar también, que dicen de la Organización Mundial de la Salud, es otra que está metida en la Agenda 2030 y tratando de hacer cumplir la Agenda 2030. Fue todo este rollo que formaron con la pandemia, que pusieron en cuarentena al sano y hicieron que la economía de todos los países, porque esto es un plan, la economía de los países cayera hasta abajo. De ahí que nosotros, Biden destruyó todo el gasoducto, eliminó la extracción de petróleo en Estados Unidos, y todo eso ha repercutido que la economía de Estados Unidos está en el momento más crítico desde yo no sé qué año. Nunca se había visto la inflación tan grande que está habiendo en Estados Unidos, cuando los sueldos no están dando no se rejuegan con el precio de la canasta básica. Reflexionemos, analicemos, porque nos están metiendo en un callejón sin salida con un cantico de sirena que lo que nos va a hacer, como dice la historia, que nos va a llevar al abismo. Atrás del cantico de la sirena vamos a caer en el abismo del mar. Hasta aquí, patria y vida, mis hermanos, cuídense y protejamos de todo esto que nos quieren meter de forma traumática, para decir de alguna forma, y nos van a llevar a, como digo siempre, a que nadie tenga nada, pero que tampoco seamos felices. Nos vemos en el próximo video. Bye.